Claro, aquí está la traducción al español, manteniendo el mismo guión y sin cambiar el contenido. La razón por la que el universo no tiene un comienzo. Déjame decirte algo que sonará como una contradicción. El universo tiene 13.8,000 millones de años. Todo físico está de acuerdo con ese número. Lo hemos medido con una precisión extraordinaria usando el fondo cósmico de microondas, la tasa de expansión de las galaxias, la abundancia de elementos ligeros. 13.88 mil millones de años. Es uno de los hechos mejor establecidos de toda la ciencia y es engañoso, profunda, fundamental y peligrosamente engañoso porque ese número implica algo que la física en realidad no respalda. Implica que el universo comenzó, que hubo un momento, un primer momento, una especie de disparo de salida cósmico y antes de ese momento no había nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía, nada. Y luego, van, todo. Soy Roger Penrose. He pasado mi carrera trabajando en los problemas más profundos de la física. Teórica, teoría de cuerdas, agujeros negros, mecánica cuántica, cosmología. Y después de 50 años pensando en estas cosas, he llegado a una conclusión que a la mayoría de la gente le resulta perturbadora. El universo no tiene un comienzo, no en la forma en que tú piensas los comienzos, no de la forma en que una película tiene un primer fotograma o un libro tiene una primera página. El Big Bang es real, la evidencia a su favor es abrumadora, pero el Big Bang no es un comienzo, no es un evento de creación, no es el momento en que algo surgió de la nada. Y la razón por la que puedo decir esto con confianza es que la física, las verdaderas matemáticas de la relatividad general y la mecánica cuántica nos dicen algo mucho más extraño que un simple comienzo. Déjame explicarte por qué y voy a ser cuidadoso con esto porque las ideas son sutiles y las implicaciones son enormes. Empecemos con lo que realmente sabemos. Sabemos que el universo se está expandiendo. Edwin Hubble descubrió esto en 1929. Las galaxias se están alejando unas de otras. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Esto no ocurre porque las galaxias estén atravesando el espacio como metralla de una explosión. El propio espacio se está expandiendo, el tejido del universo se está estirando. Ahora bien, si el universo se está expandiendo hoy, entonces debió haber sido más pequeño ayer y más pequeño el día anterior. Si retrocedes el reloj, el universo se vuelve más denso, más caliente, más comprimido. Sigue retrocediendo y llegas a un punto en el que toda la materia y la energía del universo observable estaban comprimidas en un estado increíblemente pequeño, increíblemente caliente e increíblemente denso. Eso es el Big Bang. Eso es lo que los cosmólogos quieren decir cuando hablan del comienzo del universo. Un estado de densidad y temperatura extremas hace unos 13.8,000 millones de años. Pero aquí está lo que no te dicen en los libros de divulgación científica. Cuando haces retroceder las ecuaciones de la relatividad general hasta el final, te encuentras con una singularidad, un punto en el que las matemáticas se rompen por completo. La densidad se vuelve infinita, la temperatura se vuelve infinita, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Y en física, cada vez que tus ecuaciones dan infinito, significa que tu teoría ha fallado. No significa que algo físico se haya vuelto infinito. Significa que tu descripción matemática ya no es válida. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás usando un mapa para navegar por una ciudad. El mapa funciona perfectamente para calles, edificios y parques, pero en el borde del mapa las calles simplemente se detienen. ¿Significa eso que el mundo termina en el borde del mapa? Por supuesto que no. Significa que tu mapa no cubre ese territorio. La singularidad en el Big Bang es el borde de nuestro mapa. La relatividad general, la hermosa teoría de Einstein sobre la gravedad y el espacio-tiempo, funciona brillantemente para describir el universo desde una fracción de segundo después del Big Bang hasta hoy. Pero en la propia singularidad, en ese supuesto primer momento, la teoría se rompe. No puede describir lo que ocurrió. Ni siquiera puede decirnos si lo que ocurrió es una pregunta con sentido. Esto no es un problema técnico menor. Es la teoría diciéndonos que el concepto de un comienzo, de un primer momento del tiempo puede no tener sentido. La singularidad no es un momento en el tiempo, es el lugar donde el propio concepto de tiempo se vuelve indefinido.
Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque en la década de 1980 dos físicos propusieron una idea que cambia por completo la forma en que pensamos sobre el origen del universo. James Hartle, un brillante físico de UC Santa Bárbara, y Stephen Hawking juntos desarrollaron lo que se llama la propuesta sin borde y es una de las ideas más elegantes y perturbadoras de toda la cosmología. La propuesta sin borde dice lo siguiente: el universo no tiene frontera, no tiene borde, no tiene comienzo, no tiene un primer momento. El tiempo no empieza en el Big Bang. En cambio, a medida que retrocedes en el tiempo hacia el Big Bang, sucede algo extraordinario. El tiempo se transforma gradualmente en espacio. Déjame decirlo otra vez porque es una de las ideas más desconcertantes de toda la física. A medida que te acercas a lo que creías que era el comienzo, la dirección que llamamos tiempo se convierte suavemente en otra dirección del espacio. No hay una frontera brusca, no hay un muro, no hay un primer momento. El tiempo simplemente se desvanece y se convierte en espacio. Piensa en un globo, la superficie de la Tierra empieza en el ecuador y camina hacia el norte. Puedes seguir caminando hacia el norte durante mucho tiempo, pero finalmente llegas al polo norte y en el polo norte la dirección norte no termina de repente. No hay borde, no hay muro, no hay frontera. La dirección norte simplemente deja suavemente de ser una dirección con sentido. No puedes ir más al norte que el polo norte, pero no porque algo te bloquee, sino porque el norte ha dejado de ser una dirección. En ese punto, Hartley y Hawking están diciendo que el tiempo hace lo mismo en el Big Bang. Puedes preguntar qué ocurrió un segundo después del Big Bang. Puedes preguntar qué ocurrió una millonésima de segundo después. Incluso puedes preguntar qué ocurrió en fracciones increíblemente pequeñas de segundo, pero no puedes preguntar qué ocurrió antes del Big Bang porque no hay un antes. No porque algo te impida llegar allí, sino porque la dirección antes ha dejado de existir. El tiempo se ha redondeado hasta convertirse en espacio, como la superficie de una esfera redondeándose en el polo. No hay frontera, no hay borde, no hay comienzo. Ahora bien, sé que esto suena como un juego filosófico de palabras, como si simplemente estuviera redefiniendo lo que significa comienzo para evitar la pregunta difícil, pero no es así. Es una afirmación matemática precisa sobre la geometría del espacio-tiempo y surge directamente de aplicar la mecánica cuántica al universo entero. Aquí está la física clave. En mecánica cuántica no describimos a las partículas como si tuvieran posiciones y trayectorias definidas. Las describimos con funciones de onda, amplitudes de probabilidad que codifican todos los estados posibles. La función de onda de una partícula te dice la probabilidad de encontrarla en varias configuraciones. Hartley y Hawking aplicaron la misma lógica al universo mismo. Escribieron una función de onda para todo el cosmos, no una función de onda para una partícula en una caja o un electrón en un átomo. Una función de onda para el universo. La función de onda del universo. Piensa en lo audaz que es eso. Están tratando al universo entero como un sistema cuántico y preguntando, ¿cuál es la probabilidad de encontrarlo en varias configuraciones? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un universo como el nuestro con galaxias, estrellas, planetas y personas? Y cuando calculas esta función de onda usando la formulación de integral de camino, el enfoque de Feynman para la mecánica cuántica aplicado a la gravedad, ocurre algo extraordinario. La suma sobre todas las historias posibles del universo, todas las geometrías posibles del espacio-tiempo, produce de forma natural un universo sin frontera. Las matemáticas no requieren que especifiques condiciones iniciales. No requieren que digas cómo era el universo en el tiempo cero. No existe un tiempo cero. El cálculo es autocenido completo. No necesita ninguna entrada externa. Esto es radicalmente diferente de la forma en que normalmente hacemos física. Normalmente especificas condiciones iniciales, el estado del sistema en un tiempo de partida y luego usas las leyes de la física para hacer evolucionar el sistema hacia adelante. ¿Dónde estaba la pelota en el tiempo cero? ¿Cuál era su velocidad? Entonces, las leyes de Newton te dicen dónde estará en cualquier instante futuro, pero con la propuesta sin borde no hay condiciones iniciales. El universo no necesita condiciones iniciales porque no tiene un momento inicial. La geometría del espacio-tiempo es cerrada y completa como la superficie de una esfera. No necesitas especificar qué ocurre en el borde de una esfera,
porque una esfera no tiene borde. Ahora, esto plantea una pregunta inmediata y profunda. Si el universo no tiene comienzo, ¿qué lo causó? ¿Qué lo trajo a la existencia? Y la respuesta hacia la que creo que la física está apuntando es que esta pregunta puede no tener respuesta porque puede no ser una pregunta bien formulada. Estamos tan acostumbrados a pensar en términos de causa y efecto. Todo tiene una causa. Algo debe haber causado el universo. Pero la causalidad requiere tiempo. Una causa debe preceder a su efecto. Y si el propio tiempo es parte de la estructura que necesita explicación, si el tiempo es una característica del universo y no un telón de fondo sobre el que el universo se desarrolla, entonces preguntar qué causó el universo es como preguntar, ¿qué hay al norte del Polo Norte? La pregunta asume un marco que no se aplica. Esto no es una escapatoria. Esto no es evitar la pregunta. Es reconocer que algunas preguntas que suenan perfectamente sensatas están basadas en suposiciones que resultan ser falsas. Antes de Einstein todos asumían que el tiempo era absoluto. No lo es. Antes de la mecánica cuántica todos asumían que las partículas tenían posiciones definidas. No las tienen. Y antes de Hartley y Hawking todos asumían que el universo tenía un comienzo. Puede que no lo tenga. Déjame profundizar más en esto porque hay otra capa que casi nadie oye mencionar. La inflación eterna. En el modelo cosmológico estándar, el universo pasó por un periodo de expansión increíblemente rápida llamado inflación durante la primera fracción diminuta de segundo. Durante la inflación, el universo se expandió exponencialmente, duplicando su tamaño una y otra vez en un tiempo increíblemente corto. Esto explica varias características del universo que de otro modo serían misteriosas. ¿Por qué el universo es tan plano, tan uniforme, tan grande? La inflación fue propuesta por Alan Guth en 1980 y ahora es una parte estándar de la cosmología, bien respaldada por observaciones del fondo cósmico de microondas. Pero aquí está lo que cambia todo sobre la inflación. En la mayoría de los modelos, la inflación no se detiene en todas partes al mismo tiempo. Algunas regiones del espacio dejan de inflarse y se convierten en universos normales como el nuestro, pero el espacio entre esas regiones sigue inflándose, expandiéndose exponencialmente, creando más espacio. Lo que crea más regiones donde la inflación termina, lo que crea más universos normales. Este proceso llamado inflación eterna nunca se detiene. Ha estado ocurriendo desde siempre, no solo durante 13.8 mil millones de años y continuará para siempre. Constantemente están naciendo nuevos universos a partir del espacio inflacionario, como burbujas que se forman en una olla de agua hirviendo sin fin. Nuestro universo observable, todo lo que podemos ver, todas las galaxias, todas las estrellas, el fondo cósmico de microondas, todo eso es solo una burbuja en un mar infinito de burbujas. Nuestro Big Bang lleno de todo, fue el momento en que nuestra burbuja particular nucleó a partir del espacio eternamente inflacionario. Otras burbujas tienen sus propios Big Bangs, sus propios 13.8,0008,000 millones de años, sus propias galaxias y estrellas y quizás incluso sus propios observadores mirando sus propios cielos y preguntándose de dónde vino todo. En esta imagen, el universo como un todo el multiverso eternamente inflacionario, no tiene comienzo ni fin. Siempre ha estado inflándose, siempre ha estado produciendo burbujas, siempre ha estado creando nuevos universos de bolsillo. Nuestro Big Bang es un evento local, no global. Un nacimiento dentro de una familia eterna, no el nacimiento de todo. Ahora bien, he pasado una parte importante de mi carrera trabajando en el paisaje de la teoría de cuerdas, lo que se conecta profundamente con esta imagen. La teoría de cuerdas predice un número enorme de posibles estados de vacío, diferentes configuraciones de las dimensiones extra, diferentes valores de las constantes físicas, quizás 10 elevado a 500 posibilidades diferentes. La inflación eterna, si es correcta, poblaría todos estos estados de vacío. Diferentes burbujas tendrían una física distinta, diferentes valores de la constante de estructura fina, diferentes masas de partículas, diferentes fuerzas. La mayoría de estos universos serían estériles, hostiles a la complejidad y a la vida, pero algunos, incluido el nuestro, tendrían justo las condiciones adecuadas para estrellas, química, biología y conciencia. Esto no es especulación en sentido peyorativo,
Es una consecuencia lógica de física bien establecida combinada con extrapolaciones teóricas razonables y pinta una imagen de la realidad muchísimo más grande, más antigua y más compleja de lo que nuestros antepasados jamás podrían haber imaginado. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Tiene el universo un comienzo? En la imagen sin borde, nuestro universo particular, nuestra burbuja tiene algo que desde dentro parece un comienzo. Vemos el fondo cósmico de microondas, medimos 13.8,000 millones de años. Vemos el universo expandiéndose y enfriándose. Todo esto es consistente con un estado caliente y denso en el pasado distante. Pero ese estado caliente y denso no es un comienzo en ningún sentido fundamental. Es una transición, un cambio de fase, un momento en el que nuestra región del espacio-tiempo cambió de carácter, de estar expandiéndose exponencialmente a expandirse lentamente. Antes de nuestro Big Bang, si es que antes siquiera significa algo, había espacio inflacionario. Antes de eso, más espacio inflacionario. Y la geometría de la región inflacionaria puede no tener frontera ni borde ni un primer momento, justo como propusieron Hartley y Hawking. Hay una analogía hermosa que me gusta usar. Piensa en la recta numérica real. Los números van desde menos infinito hasta más infinito. No hay comienzo, no hay final, no hay un primer número. Ahora imagina que eres una criatura que vive en los números reales positivos. Puedes contar hacia atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y luego, ¿qué? 0. Pero 0 no es la nada, es un número perfectamente válido y los números negativos están al otro lado. Desde tu perspectiva, en el lado positivo, todo comenzó en 0. Tu mundo tiene un borde, pero desde una perspectiva más amplia. El 0 es solo un punto en una línea que se extiende infinitamente en ambas direcciones. Big Bang podría ser como el 0 en la recta numérica, un punto especial, ¿sí? Un punto donde las cosas cambian de carácter, pero no un comienzo, no un borde, no un evento de creación. Solo una marca dentro de una estructura mucho más grande que se extiende más allá de lo que podemos ver. Permíteme abordar al elefante en la habitación, el elefante teológico. Durante siglos, la idea de que el universo tenía un comienzo fue vista como evidencia de un creador. Si el universo comenzó, algo debió iniciarlo, alguien debió iniciarlo. El Big Bang parecía confirmar esto. Incluso el Papa Pío X declaró que el Big Bang era consistente con el relato del Génesis sobre la creación. Pero si el universo no tiene comienzo, si el propio tiempo se redondea suavemente sin un primer momento, entonces el argumento basado en un comienzo pierde su fuerza. No hay nada que iniciar, no hay momento de creación, no hace falta una causa primera. Quiero ser claro, la física no refuta la existencia de un creador. La física no puede abordar esa pregunta de una manera u otra, pero la física sí debilita un argumento específico a favor de un creador. El argumento de que el universo debió tener una causa porque tuvo un comienzo. Si no tiene comienzo, ese argumento no se aplica. Ahora, aquí hay una sutileza que creo que es importante. Aunque el universo no tenga comienzo, sigue existiendo. Y podrías preguntar con razón, ¿por qué existe? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esta es quizás la pregunta más profunda de toda la filosofía y honestamente no estoy seguro de que la física pueda responderla. La propuesta sin borde explica cómo el universo podría existir sin comienzo, pero no explica por qué hay un universo en absoluto. Quizás esa pregunta tenga una respuesta, quizás no. Quizás sea como preguntar por qué las matemáticas funcionan. Puede que no haya una explicación más profunda, puede ser simplemente un hecho bruto sobre la realidad, pero puedo decirte lo que pienso como físico que ha pasado décadas reflexionando sobre estas cosas. Creo que la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada?, puede estar basada en una falsa dicotomía. Asume que la nada es el estado por defecto y que algo requiere explicación. Pero quizás la nada es posible. Quizás la ausencia de existencia no es un estado coherente. Quizás la realidad, la existencia, el universo, como quieras llamarlo, es necesario y no contingente. Quizás la pregunta se responde sola o quizás no, no lo sé. Y cualquiera que afirme saberlo te está vendiendo algo. Permíteme hablar de otro aspecto de esto que me parece especialmente fascinante, la flecha del tiempo. Si el universo no tiene comienzo, ¿por qué el tiempo parece tener una dirección?
¿Por qué recordamos el pasado y no el futuro? ¿Por qué aumenta la entropía? ¿Por qué los huevos se rompen y nunca se desrompen? En la imagen estándar, la flecha del tiempo surge de las condiciones iniciales del universo. El Big Bang fue un estado de entropía extremadamente baja y como la entropía solo puede aumentar desde un punto de partida abajo, obtenemos la flecha termodinámica del tiempo. El pasado es la dirección de menor entropía, el futuro es la dirección de mayor entropía. Pero si el universo no tiene comienzo, ¿de dónde viene la baja entropía? La propuesta sin borde en realidad tiene una respuesta elegante para esto. Cuando calculas la función de onda del universo usando la prescripción Earth-Hawking, esta predice de forma natural que el universo empieza en un estado de baja entropía. No porque alguien lo haya preparado así, no por condiciones iniciales especiales, sino porque la geometría sin borde selecciona de manera natural configuraciones de baja entropía. Esta es una de las características más notables de la propuesta. Explica la flecha del tiempo sin necesidad de invocar condiciones iniciales especiales. La flecha del tiempo emerge de la propia geometría del espacio-tiempo, del hecho de que el tiempo se redondea a convertirse en espacio en lo que erróneamente llamamos el comienzo. Debo ser honesto contigo sobre el estado actual de este debate, porque está lejos de estar resuelto. La propuesta sin borde no es universalmente aceptada entre los cosmólogos. Tiene defensores firmes y críticos firmes. Algunos investigadores como Neil Turk y sus colaboradores han argumentado que el cálculo de Hartley-Hawking cuando se hace cuidadosamente en realidad no da los resultados que Hawking afirmó. Sostienen que los puntos de silla de la integral de camino conducen a soluciones inestables o físicamente inaceptables. Otros, como el propio James Arler y sus colaboradores, han defendido la propuesta y la han refinado a lo largo de las décadas. El debate es técnico y sigue en curso y no voy a fingir que está resuelto. También hay modelos alternativos de un universo sin comienzo. El modelo cíclico propuesto por Paul Steinhardt y Neil Turk sugiere que el universo atraviesa ciclos infinitos de Big Bangs y Big Crunches. Cada ciclo es precedido por un ciclo anterior y seguido por uno nuevo, sin comienzo, sin solo repetición eterna con variación. Roger Penrose tiene su propia versión llamada cosmología cíclica conforme donde la muerte térmica de un neón se convierte en el Big Bang del siguiente mediante un reescalado conforme del espacio a tiempo. Distintos detalles, misma idea básica, el universo es eterno. Luego están los modelos basados en gravedad cuántica, en particular la gravedad cuántica de bucles que reemplazan la singularidad del Big Bang por un gran rebote. En estos modelos, el universo se estaba contrayendo antes de nuestro Big Bang. Alcanzó un tamaño mínimo y luego rebotó hacia la expansión que observamos hoy. No hubo singularidad, no hubo densidad infinita, no hubo colapso de la física, solo una transición suave de contracción a expansión. ¿Qué ocurrió antes del rebote? Otra fase de la existencia del universo. Y antes de eso no lo sabemos. Quizás los rebotes se remontan hacia atrás para siempre. Todos estos modelos comparten una cosa en común. Rechazan la idea de que el universo apareció desde la nada en un momento definido del tiempo. Todos dicen, cada uno a su manera, que el Big Bang cienzo fue una transición, una fase, una marca dentro de una historia más grande que puede no tener un primer capítulo. Ahora bien, esto es lo que me parece más profundo de todo esto. Cambia la forma en que pensamos sobre la existencia misma. Estamos acostumbrados a pensar en la existencia como algo que empieza. Tú naciste, morirás. El libro empieza en la página 1 y termina en la última página. Toda historia tiene un comienzo, pero el universo puede no ser una historia, puede ser una estructura autocontenida de 4 dimensiones o quizás 10 dimensiones o quizás infinitas dimensiones que simplemente es no creada, no iniciada, no diseñada, simplemente existente como una verdad matemática. Nadie creó el hecho de que 2 más 2 son 4. No tiene comienzo, no tiene causa, no depende de nada, simplemente es el universo. Podría ser así, una estructura necesaria que no podría no existir. Una realidad matemática que contiene como una de sus características regiones que parecen Big Bangs y universos. En expansión y galaxias y planetas y criaturas que se preguntan de dónde vino todo. Sé que esto es difícil de asimilar, para mí también lo fue y llevo décadas pensando en ello. Nuestros cerebros evolucionaron para entender comienzos y finales, nacimiento y muerte, amanecer y atardecer.
Todo nuestro marco cognitivo está construido en torno a la idea de que las cosas empiezan y las cosas terminan. Pero el universo podría no respetar nuestro marco cognitivo. Podría no tener un comienzo del mismo modo que la superficie de una esfera no tiene un borde. Podría no tener un primer momento, del mismo modo que la recta numérica no tiene un primer número. El comienzo podría ser una ilusión, una característica de nuestra perspectiva. Limitada, no una característica de la realidad. Déjame decirte lo que 50 años pensando sobre cosmología me han enseñado. El universo es más extraño de lo que podemos imaginar. Más extraño de lo que probablemente jamás podremos imaginar. Cada vez que creemos haber entendido su naturaleza fundamental nos sorprende. Creíamos que el espacio estaba vacío. No lo estaba. Creíamos que el tiempo era absoluto. No lo era. Creíamos que el universo era estático. No lo era. Creíamos que la expansión se estaba desacelerando. No era así. Se estaba acelerando y creíamos que el universo tenía un comienzo, un momento de creación, un primer instante en el que todo llegó a existir. Pero la física, las matemáticas, las ecuaciones en las que confiamos más que en nuestras intuiciones apuntan hacia otro lugar. Apuntan hacia un universo sin frontera, sin borde, sin comienzo. Un universo que simplemente es completo y autocenido, una geometría cerrada en la que la pregunta, ¿qué vino antes? No tiene respuesta, porque antes no conduce a ninguna parte. Es como preguntar, ¿qué hay al sur del Polo Sur? La pregunta contiene su propia imposibilidad. ¿Podría estar equivocado? Absolutamente. Esto es física de frontera. No tenemos una teoría completa de la gravedad cuántica. No sabemos cuál, si alguna de estas teorías es correcta. Quizás el universo sí tenga un comienzo nítido que simplemente aún no hemos entendido. Quizás realmente hubo un primer momento, un t igual a cero cósmico, un punto de partida literal. Pero la tendencia de la física durante el último siglo ha ido implacablemente en una sola dirección, lejos de las fronteras nítidas, lejos de los comienzos absolutos, lejos de los bordes, las singularidades y los primeros momentos, hacia la suavidad, hacia la completitud, hacia estructuras autocontenidas y autoconsistentes que no necesitan ninguna entrada externa, ningún empujón inicial, ningún motor inmóvil. Creo que el universo no tiene un comienzo, no porque yo quiera que sea así, no porque sirva hacia alguna agenda filosófica, sino porque eso es hacia donde apunta la física. Esos 13.8,000 millones de años de los que no dejas de oír hablar son reales, pero miden el tiempo desde que nuestra región local del espacio a tiempo cambió de una fase a otra. Marcan una transición, no una creación, una puerta, no una línea de salida. Más allá de esa puerta, puede haber una eternidad a la que nunca podamos acceder, pero que existe de todos modos. Una infinitud de espacio inflacionario, engendrando universos sin fin, gobernados por una física que apenas estamos empezando a comprender. Tú pensabas que el universo comenzó, pensabas que hubo un primer momento, un cumpleaños cósmico, un día en que todo empezó. La física dice lo contrario. La física dice que el universo podría ser eterno, sin frontera, completo, una estructura sin bordes, una realidad sin primera página. Y eso para mí es mucho más bello y mucho más aterrador que cualquier historia de creación que la humanidad haya contado jamás. Gracias por escuchar. Saluera esta noche, mira las estrellas y recuerda, la luz que llega a tus ojos ha viajado durante miles de años. Pero el universo que produjo esas estrellas, el tejido del espacio-tiempo, que las mantiene en su lugar, puede que no tenga ningún comienzo en absoluto. Puede que simplemente sea siempre y para siempre, sin inicio, sin causa, sin explicación, solo la realidad, siendo ella misma de la única manera que sabe hacerlo. CO